Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos mirando aplicaciones económico-administrativas y haremos una aplicación a la optimización. La situación plantea la siguiente: una empresa posee unos costos C igual a 15x cuadrado más 2000 y vende cada unidad a un precio de P igual a 1000 menos 5x, donde X número de unidades producidas y vendidas. Determinar la utilidad. Antes de resolver el problema hay que hacer algunas revisiones teóricas de las aplicaciones. En este caso, por ejemplo, sabemos que la utilidad debe ser construida como una función de ingresos menos una función de costos totales. La función de ingresos es el precio por la cantidad, que en este caso la cantidad es X, P por X, según el enunciado. Y la función de costos es costos fijos más costos variables. O sea que podríamos identificar aquí unos costos variables que dependen de X y unos costos fijos que son de 2000 en principio. Bien, procedemos entonces ya con esa información a construir nuestra función que nos piden, que es determinar la utilidad. Hasta aquí no tenemos un problema de optimización propiamente dicho, sino simplemente construcción de una función o del modelo funcional. Entonces sustituimos y la utilidad va a ser igual el ingreso, pero el ingreso tenemos que construirlo. El ingreso es el precio, que en este caso es 1000 menos 5x, y esto multiplicado por la cantidad que es x. Al operar con ley distributiva tendríamos que esto es 1000x menos 5x cuadrado. Y ya tenemos nuestra función de ingreso. Entonces la utilidad es ingreso, que lo tenemos ahí, 1000x menos 5x cuadrado. Y esto menos la función de costos. Aquí es importantísimo el signo de agrupación del paréntesis porque pues vamos a restar toda la expresión del costo. Entonces aquí tendríamos, eliminando el signo de agrupación, tendríamos que esto es 1000x menos 5x cuadrado menos 15x cuadrado y menos por más da menos 2000. En este caso entonces tendríamos que, agrupando signos, términos semejantes, tendríamos aquí que esto es menos 20x cuadrado más 1000x menos 2000. Y ya tenemos construida la función de utilidad. Entonces en este caso, utilidad de ingresos menos costos, construimos la función de utilidad. Noten que ahí ya tenemos construido el ingreso, pero pues sale la expresión que acabamos de hacer y ya tenemos nuestra función de utilidad. Ahora nos preguntan para esta función de utilidad, ¿cuándo el ingreso y cuánto es el ingreso y cuánto es la cantidad que se produce cuando la utilidad es máxima? Este problema lo podemos hacer sin necesidad de cálculo, vamos a hacerlo con cálculo, pero podríamos utilizar el cálculo y utilizar simplemente el análisis de una función cuadrática. Es una función cuadrática que abre hacia abajo. Es cuestión de hallar el vértice, ¿sí? Queda la inquietud para que verifiquen los resultados de sus conocimientos de precálculo. Pero en este caso vamos a hacer con cálculo. Entonces dice que si tenemos una función, en este caso u de x, entonces se puede optimizar haciendo u' igualada a 0. Y esto no nos dice una vez dónde está el máximo y el mínimo, sino simplemente los puntos críticos donde la derivada no está definida. En este caso una polinomial siempre va a estar definida. Entonces p de x, hacemos la derivada de u en función de x, le igualamos a 0 y tenemos ahí un punto crítico. Y luego la teoría nos dice que analizamos la segunda derivada precisamente en ese punto crítico y miramos si es mayor o menor que 0. Para que sea máxima debe ser menor que 0 para que sea cóncava hacia abajo en ese punto y por lo tanto exista un máximo local. Bien, entonces aquí hacemos lo que decimos, aquí hacemos la derivada. Esta derivada nos da, pues la derivada de esto sería menos 20, que es constante, por la derivada de x cuadrado, que es 2x, más 1000 por la derivada de x, que es 1, y la derivada de una constante, que es 0. Hacemos la operación, da menos 40x más 1000. Ahora procedemos a igualar a 0. Entonces queda menos 40, para hallar los puntos críticos, menos 40x más 1000 igual a 0. Eso implica que x es igual a 1000 partido entre 40, que eso nos da 25 unidades. 25 unidades. En ese momento se deben producir entonces, ¿cuál es la cantidad? 25 unidades. Y ahora nos toca buscar el ingreso, pues simplemente es evaluar, ojo, no la función utilidad, sino la función ingreso en esos 25. Verifiquemos rápidamente que la segunda derivada de la función nos da negativa. Entonces, la derivada de menos 40x es menos 40 por 1 y la derivada de 1000 pues es 0. O sea que esta derivada evidentemente da menos 40, independientemente de cuál sea el x, o sea que siempre va a ser cóncava hacia abajo, o sea que evidentemente existe un máximo local. Allí lo tenemos en justo 25 unidades. Evaluamos entonces el ingreso en 25, sustituimos el ingreso en 25, nuestra función de ingreso era esta función, entonces 1000 por 25 menos 5 por el x, que es 25 elevado al cuadrado,
Hacemos las operaciones, 25 por 25.000, 25 al cuadrado 625 por 5, 3.125. Operamos la diferencia, 21.835 pesos o unidades monetarias en general. Ahora viene que entonces como conclusión, el ingreso será cuando la utilidad es máxima y se producen 25 unidades, será de 21.835 unidades monetarias. Ahora nos preguntan, determina el ingreso máximo. Entonces miren que ahora mi función objetivo cambia porque ahora tenemos que trabajar con la función objetivo que es ingreso. Hacemos la misma parte teórica, diríamos el ingreso, la derivada de 1000x es 1000 por 1 y aquí sería 5 por 2x. Operamos, eso da 1000 menos 10x y volvemos a 0, ¿cierto? Para hallar los puntos críticos. Entonces eso implica que x es 1000 sobre 10 y 1000 sobre 10 da 100 unidades. En ese momento tenemos la producción para que el ingreso sea máximo. Noten que es muy diferente al de la utilidad máxima, ¿no? La utilidad máxima se hacía máxima cuando eran 25 unidades. Para el ingreso máximo van a ser de 100 unidades. En procesos económico-administrativos uno quiere generalmente maximizar el ingreso. Uno lo que quiere es maximizar la utilidad. Miren que el ingreso, una parte teórica es que el ingreso derivado es lo que se denomina en microeconomía el ingreso marginal. O sea que preguntarse dónde el ingreso es máximo es cuando el ingreso marginal sea nulo. Estamos haciendo exactamente esa misma teoría. Bien, eso es lo que dice acá. Procedemos, hicimos la derivada y nos da que x es de 100 unidades para el ingreso máximo. Y nos piden calcular ese ingreso, o sea que evaluamos el ingreso ahora evaluamos la función ingreso en los 100 que tenemos allí. Entonces sería que esto es 1000 por 100 menos 5 por 100 al cuadrado. Operamos y allí tendríamos que esto nos va a dar 100.000 menos 5 por 10.000 y ese valor nos da 50.000 unidades monetarias. ¿Sí? Voy a poner aquí pesos en el caso que tenemos hablando, pero en general serían unidades monetarias. Bien, eso es todo el problema. Es fijarse en cuál es la función que quiero optimizar y cuáles son las condiciones para optimizarlo. Noten que aquí la segunda derivada del ingreso nos daría, ¿cierto? La derivada de 1000 es 0 y la derivada de menos 10x es menos 10. Noten que también es menor que 0, luego es cóncava todo el tiempo hacia abajo, luego nuevamente tenemos allí un máximo de la función correspondiente, que en este caso es el ingreso. Bien, culminamos este video entonces con una actividad para el visitante, como siempre, y dice así, para una situación donde el precio es constante, o sea que vamos a suponer que P, que depende de X, es una función constante, que por facilidad vamos a llamar simplemente P. P de X es P. Dice, para esa situación encuentre una expresión para la utilidad marginal, los costos marginales y el ingreso marginal. No, recuerden que acabamos de decir que el ingreso marginal es la derivada del ingreso. Análogamente la utilidad marginal pues es la derivada de la utilidad y los costos marginales son la derivada del costo. Aquí para la solución del problema debe considerarse lo que se mencioné, es que los costos son los costos fijos más los costos variables. Recuerden que estos costos fijos son una constante, son constantes, en tanto que estos sí dependen de una variable x. O sea que C en función de la variable x sería una constante, voy a llamarla K mayúscula, que serían los costos fijos, más una función CB que depende de x. Entonces, ¿qué tienen que mostrar aquí? Que bajo esta condición de ingreso, que es precio en función de x por x, nos va a quedar como P por x, donde P es constante, lo que decimos en la parte superior de esta pantalla. Entonces, como respuesta tienen que llegar a que el ingreso marginal es el precio, que el costo marginal es la derivada de los costos variables y que la utilidad marginal es el precio menos la derivada de los costos variables. Muchas gracias por su visita, no olviden dejar sus comentarios y si a bien lo tienen, suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.